El domingo anterior pudimos ver cómo la persecución que se desató contra la iglesia hizo que los creyentes salieran por todas partes anunciando el evangelio. Y eso es bonito porque en lugar de que ellos se escondieran, ¿qué hicieron? Dice la Escritura que salieron por todas partes anunciando el evangelio. Y de manera específica la Biblia nos habla de Felipe. ¿Quién era Felipe? Lo vimos en estudios pasados. Felipe era uno de los 7 diáconos que había elegido a la iglesia, pero decíamos que hizo también su trabajo Felipe. Y aquel que ve los corazones y las intenciones de los corazones, llamó a Felipe a ser evangelista. Lo decíamos el domingo pasado, la iglesia puede llamar a varones que están dispuestos, después de todo el orden que nos dice la Escritura de cómo debe de hacerse esto, pero el llamado a trabajar en la obra no es un llamado que hace la iglesia, es un llamado que hace Dios. Es un llamado que hace Dios, y en ese punto es importante también el orden que narra la Biblia de cómo debe de hacerse la obra de Dios. Ahora, pensemos en esto, todos tenemos el llamado de compartir el evangelio, todos. La comisión fue dada a la iglesia, y ahí en Mateo capítulo 28, del 18 al 20, el Señor Jesús de manera clara lo dice, todos tenemos la responsabilidad de compartirle a otros acerca de la fe que hay en nosotros. Todos debemos de reproducirnos, de dar frutos, de labios que confiesan su nombre. El salmista dice, díganlo los redimidos, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado. Entonces, ¿quiénes son los redimidos? Todos los que hemos creído en la obra redentora de Jesús. Todos tenemos el llamado de Dios para compartir el evangelio, pero establecer una iglesia es algo muy diferente. Para esto hay un orden. Primero hay un llamado de Jesucristo, luego hay una confirmación de ese llamado, hay una prueba del llamado, porque así lo dice la Escritura, hay una preparación, hay una ordenación al ministerio, y luego entonces se envía a la obra. Y muchas veces se han saltado esos pasos, el orden bíblico, y te voy a decir algo, podemos pensar que Dios ha bendecido, y sí, ciertamente Dios ha bendecido, porque almas han creído a través de esa, por llamarle ese mal orden, pero esto no quiere decir que Dios lo apruebe, porque el ejemplo lo tenemos en Moisés. Moisés, la primera vez que el pueblo se queja contra Dios, Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Golpea la roca. Salió agua, ¿verdad? La segunda vez que el pueblo se vuelve a quejar contra Dios, entonces, y Moisés, Dios le dice, ¿sabes qué? Háblale a la roca. ¿Y qué hace Moisés? Moisés golpeó la roca. ¿Salió agua? Sí. ¿Se ha iniciado una obra mal? ¿Se han convertido almas? Sí. ¿Pero qué sucedió con Moisés? Por esa razón Moisés no entró a la tierra prometida. Ahora, esto fue lo que sucedió con Felipe. Por esta razón se nos dice que todos salieron por todas partes compartiendo el evangelio, pero se nos va a hablar de manera específica de Felipe. Y otros que veremos en el orden de cómo debe hacerse la obra de Dios y establecer una iglesia. Veamos qué sucedió. Vamos ahí a Hechos capítulo 8, versículos del 9 al 11. Hechos capítulo 8, versículos del 9 al 11. Y dice así la palabra de Dios. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había enseñado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Es interesante cómo comienza la Biblia, porque dice que todos habían salido por todas partes predicando el evangelio, pero luego
el versículo 9 comienza con un adversativo. Mientras que la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, pues Felipe les predicaba a Cristo, la Escritura nos dice que un hombre llamado Simón, que ejercía la magia y había engañado a mucha gente, porque decía que este era el gran poder de Dios. Y esto es de mucha enseñanza para nosotros, porque mientras se predique la verdad, mientras se predique la sana doctrina, conforme a lo que dice la Escritura, mientras prediquemos a Cristo y enseñemos la verdadera palabra del Evangelio, habrá otros que enseñarán la mentira y mantendrán engañadas a las personas con las artimañas del error. Y de esto nos advierte la Escritura. Ahí lo dice en Efesios 4:11. Dice que Él estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y luego te dice por qué razón. Para que no, siguiendo las artimañas del error, no nos desviemos, sino que sigamos la verdad en amor, sigamos la palabra, amando la palabra. Y acerca de esto hay muchas advertencias en las Escrituras que el Espíritu Santo advirtió. ¿Quieren ver 2 Corintios capítulo 11? Hay muchas advertencias. ¿Quieren ver 2 Corintios capítulo 11, versículos del 1 al 4, vean lo que le dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo había establecido la iglesia en Corinto y ahora les manda esta segunda carta. Hay otros propósitos. La segunda carta que manda el apóstol Pablo es para decirle a la iglesia: oigan, gracias porque ustedes obedecieron la exhortación que yo les hice. Acuérdense que había un problema tremendo acá en 1 Corintios de este muchacho que se estaba metiendo con la esposa de su papá, que no era la mamá, y le dice: oigan, saquen a ese. Y entonces la segunda carta, entre esos propósitos, tiene esto, pero también advertirles acerca de las falsas doctrinas. Miren el 11 del 1 al 4. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ese era el deseo de Pablo, presentar a la iglesia de Corintios como una virgen pura a Cristo, una iglesia santa, una iglesia gloriosa, sin mancha, arruga, ni cosa semejante. Y para eso Jesús, ahí lo dice en Efesios 4, Efesios 5, dice que Él sustenta y cuida a la iglesia. Y entonces dice: pero me temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de alguna manera, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que hemos recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces hay que entender que los corintios eran griegos, y los griegos siempre estaban con esta idea de buscar algo nuevo, y les gustaba mucho la elocuencia y la disertación y demás. Entonces venían estos habladores y ellos lo toleraban porque les encantaba todo esto, como griegos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Vean el versículo 13 y 15, ahí mismo del capítulo 11. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto es tremendo, porque allá en la Edad Media se pintó a Satanás así como unos cuernitos y con un tridente y vestido de rojo, y se nos presenta a Satanás como el rey del infierno. Perdón, pero eso no es así. Eso es una idea medieval. Aquí dice que Satanás se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. Él no se presenta como es, ni dice las palabras como es. Él toma un poquito de verdad, pero hay mucha mentira alrededor. Un poquito de verdad para hacer creíble lo que dice. Y es donde tenemos que estar muy atentos. Y luego dice acerca de
de estos ministros, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, quiere decir que así como hay ministros de Dios, que su única intención es hablar la palabra, enseñar la palabra, no adulterarla tal y como está escrita, defenderla, hay ministros de Satanás que enseñan la mala doctrina y que enseñan por medio del espíritu del error. Ahí lo dice 1 Juan capítulo 4, y hay una advertencia, dice, tengan cuidado. Dice, examinen bien lo que escuchan, si es del espíritu de la verdad o del espíritu del error. Tengan cuidado, porque ya el espíritu del anticristo ya está aquí. Si desde que escribió Juan dice que ya está aquí el espíritu del anticristo, cuánto más en estos días que dice la escritura que se ha... Vean 2 de Pedro, para no decirlo con mis palabras, sino que la misma Biblia nos hable. Vean lo que dice 2 de Pedro, capítulo 2. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. A ver, ¿cómo van a introducir estas herejías destructoras? ¿Abiertamente? No, dice encubiertamente. Primero será un poquito aquí, y luego será otro poquito, y cuando abramos puerta, cuando abramos una rendijita, ¿qué crees que va a pasar? Ya estaremos contaminados con la mala doctrina. Dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. No van a negar al Señor abiertamente, no van a decir, no, yo no creo en Cristo, no lo van a negar así. Lo van a negar con sus palabras y con sus hechos. Dice, vean el versículo 2, 2 de Pedro 2:2. Y muchos seguirán sus disoluciones, muchos, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El camino de la verdad será blasfemado. Y eso sucedió inmediatamente. El apóstol Juan escribió contra el gnosticismo y el apóstol Pablo escribió contra todo esto, pero hoy en día eso es una realidad, como la fue desde el principio. ¿Por qué? Porque Satanás se opone. Y miren el versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. 1 de Timoteo 4:1, ¿quieren ver por favor lo que dice? 1 de Timoteo 4:1. Primera de Timoteo 4:1 dice la Escritura, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, déjenme hacer una pausa, vuelvo a recordarles, para un judío los postreros tiempos comenzaban desde el momento en que viniera el Mesías hasta el momento de su segunda venida, así como lo prometió. Entonces, los postreros tiempos comienzan desde que vino el Mesías y Jesucristo vino hace 2000 años y estamos en los postreros tiempos, hasta que Él venga por segunda vez, como lo prometió. Y dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. No puedes apostatar de la fe, no puedes apartarte de la fe si no estuviste en la fe. Pero lo que está diciendo es que estuviste en la fe, estuviste en la verdad, y entonces ¿qué hiciste? Te apartaste. Estabas caminando por este caminito y ¿qué sucedió? Te fuiste hacia otro camino. Algunos apostatarán de la fe. ¿Y qué van a hacer? ¿Por qué? Vean lo que dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque para Dios no hay puntos intermedios. Está la doctrina de Dios o está la doctrina de los demonios. Está la verdad o está la mentira. No hay puntos intermedios. Para Dios no hay puntos intermedios, hermanos. Entonces no se puede estar bien en algo y en otro más o menos, hablando doctrinalmente. No, o estás bien o estás mal.
Así es, de acuerdo a lo que dice la Escritura. En el caso de los samaritanos, ellos habían sido hechizados por este experto en magia, y esto nos enseña que Satanás tiene un gran poder para engañar a las personas. De hecho, hay una advertencia ahí, precisamente hablando de los postreros tiempos, según lo dice Tesalonicenses, en lo que se manifieste primero este hombre de perdición, este hombre de pecado, dice que viene con gran poder y engaño. Y no debemos de ignorar esto, porque estos habían sido hechizados por este experto en magia, y esto nos enseña que Satanás tiene un gran poder para engañar a las personas y mantenerlas cautivas en la mentira. Muchos no quieren hablar de religión, aunque para nosotros el cristianismo no es una religión, pero muchos no quieren hablar de religión cuando les vamos a hablar de la palabra de Dios, de la verdad, y por esa misma ignorancia que tienen de la palabra de Dios y del poder de Dios, creen que lo que a veces se hace es por el poder de Dios, pero no es por el poder de Dios, es por el poder de Satanás. Lo que Dios le permite a Satanás hacer. A ver qué dice Jesús ahí en el Evangelio de Mateo. En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, si en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto. ¿Y qué les dice Jesús a esos? Nunca os conocí, hacedores de maldad, apartaos al fuego eterno. Nunca os conocí. Versículos 12 al 13, regresamos a Hechos 8. Dice así la palabra de Dios: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Vean el adversativo. El adversativo marca una diferencia entre lo que se está diciendo. Y aquí encontramos dos adversativos. Y luego dice: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, dice la Escritura. Lo decía al principio, donde llega el evangelio, hay libertad, hay gozo, y cumple el hombre su propósito de vida, pues el evangelio de Jesús es poder de Dios para salvación a todo hombre. El evangelio es el poder de Dios que deshace las obras de las tinieblas y quita el velo que el hombre tiene frente a sus ojos, que no le permite ver la verdad y no le permite conocer el amor de la verdad para ser salvo. Lo citaba el domingo anterior. Vean 2 Corintios 3. ¿Quieren ver 2 Corintios capítulo 3? Versículos 16 y 17. Dice, y aquí está hablando del caso de los judíos. Los judíos pues no han creído que Jesús es el Mesías, y dice la Escritura que ellos siguen viendo el Antiguo Testamento, pero tiene un velo puesto delante de ellos. Él lo dice, vamos a ver, dice: pero cuando se conviertan al Señor, cuando crean en el Evangelio, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero vean también ahí más adelantito el 4, 3 y 4. Dice el apóstol Pablo: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Por qué razón? Dice el 4, en los cuales, es decir, los que se pierden, el Dios, minúscula, no es el Dios verdadero, minúscula, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Ahora, regresando a Hechos, dice la Escritura que cuando oyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, dice que se bautizaban hombres y mujeres. Y también nos dice la Escritura que Simón mismo creyó, y también, habiéndose bautizado, siempre estaba con Felipe. Pero la pregunta es: ¿era un verdadero creyente Simón? Hay profesiones de fe falsas.
Hay profesiones de fe falsas, aun cuando se predique la verdadera palabra del Evangelio como lo hacía Felipe. Vamos a ver qué nos dice la escritura de Simón. ¿Quieren ver el versículo 18 al 21? Miren, Hechos 8, pero ahora del 18 al 21. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Simón no había entregado su voluntad a la del Señor. Ahora, ¿por qué dejaba Felipe que Simón perseverara junto a él y estuviera junto a él? ¿Por qué lo hacía también? Bueno, porque viendo las señales, por una parte Simón, viendo las señales que hacía y el poder con que las hacía, Simón trataba de aprender algún truco, como si la obra de Dios fuera un truco. Según él, para tener, pero ¿cuál era el verdadero interés? ¿Para tener qué? Ganancia. Para tener una ganancia. Yo después pongo el negocio de la fe. Hace tiempo unas personas, no voy a decir nombre ni nada, vinieron aquí. De hecho los invitamos, mi esposa y yo, porque los conocíamos de años, los invitamos para que escucharan el Evangelio y comenzaron a venir como unas 2 o 3 veces, y cuando empezaron a ver cómo era, dijeron: oye, pues es que yo veo que esto es un negocio y yo soy bueno para los negocios. La iglesia no es un negocio. La iglesia no es un negocio. La iglesia es de Dios, es la obra de Dios. Y el único negocio es que las almas crean en Jesucristo como su Salvador. Ese es el único negocio. Pero así lo veía Simón. Luego, para tener una ganancia, Felipe no tenía el discernimiento que tenía Pedro y Pablo, y por esa razón Felipe, pensando que era genuino, lo dejaba estar con él, como si fuera su discípulo. Pero la Biblia nos menciona cómo podemos saber si somos verdaderos creyentes y estamos en el camino de la fe. La Biblia lo menciona. Vamos a ver 2 Corintios 13. Segunda de Corintios 13, versículo 5, dice la Escritura: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. A ver, si Simón se hubiera hecho un examen, si estaba en la fe, y viendo esos sentimientos o esas intenciones que tenía en su corazón, pues se hubiera dado cuenta que era un farsante, que no era genuina su profesión de fe. La Escritura dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. A menos que estéis reprobados, dice la Escritura. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Nada podemos contra la Escritura, que es la verdad. Nada, sino por. Si lo que hacemos es en contra de la verdad, pues debemos hacer un examen a nosotros mismos y entonces examinar nuestras conciencias, es lo que está diciendo la palabra, y que esto nos lleve pues a un arrepentimiento genuino. Nada podemos contra la verdad, sino por hacerlo por la verdad. Regresamos a Hechos 8 del 14 al 17. Dice la Escritura, en ese contexto, que estaba atónito este hombre, Simón, dice el versículo 14 al 17, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén
oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Son muy importantes estos versículos, hablando del orden con el cual debe de hacerse la obra de Dios. La buena noticia de la predicación de Felipe en Samaria llegó a los apóstoles en Jerusalén, de manera que la iglesia en Jerusalén envió a Pedro y a Juan. Pedro y Juan, dice la Escritura, que eran considerados como columnas de la iglesia de Jerusalén. ¿Quieren ver Gálatas 2:9? Gálatas 2:9, ahí está. Dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, quien era pastor de la iglesia de Jerusalén, Cefas, es Pedro, y Juan, el apóstol, que eran considerados como columnas de la iglesia, nos dieron a mí, Pablo, y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Es decir, se identificaron con ellos para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Es decir, Bernabé y Pablo fueron a predicarle a los gentiles. Recuerden que ellos estuvieron en Antioquía y establecieron varias iglesias, y luego Pedro y Juan, ¿qué? ¿Hacia dónde? Hacia los judíos, predicando a los judíos. Pedro y Juan van a Samaria para llevar la obra que a ellos les competía y completar la obra que había hecho Felipe. ¿Por qué razón? Porque la gran comisión la había dado el Señor Jesucristo a la iglesia que Él mismo estableció durante su ministerio terrenal en Jerusalén, cuyos primeros miembros fueron los apóstoles. Eso dice Corintios 12:28. A unos puso Dios primero en la iglesia. Primero, apóstoles. Hasta ahí me quedo. Entonces, la comisión le había sido dada a la iglesia en Jerusalén. Ellos salieron predicando por todos lados, pero Felipe no podía establecer una iglesia. Por esa razón envían, y podemos también leer que Pedro y Juan llegan a Samaria, oraron por los creyentes para que recibieran el Espíritu Santo, imponiéndole sus manos. Eran tiempos también especiales, eran los tiempos de embriones, ¿sí?, de la iglesia. Ahora, ¿por qué razón? Dice la Escritura, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo, pues solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ahora, esto lo hicieron los apóstoles para que los samaritanos quedaran identificados con ellos y con la iglesia de Jerusalén, y no que se dijese que era una iglesia diferente la de Samaria, ni tampoco que era una iglesia rival de la iglesia de Jerusalén. Y así ha sido a lo largo de los siglos. Y por esa razón decimos que la iglesia que el Señor Jesucristo estableció durante su ministerio terrenal existe hoy día. ¿Por qué existe hoy día? Porque iglesias verdaderas cumplieron el orden y fueron pasando la estafeta de una a otra iglesia. Iglesias verdaderas cumplieron la manera bíblica de cómo se establece una iglesia neotestamentaria. Vean lo que dice Romanos. Y eso es importante. Es muy importante. Ahorita lo comentaré. Romanos 10, del 8 en adelante. ¿Qué dice la Escritura? Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí lo que está diciendo es la palabra de fe que predican. Pero más adelante, vean el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, ¿cómo van a poder tomar en su boca en aquel de que no han creído? ¿Y cómo pueden creer si no han oído de Jesús? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Enviados por quién? Por la iglesia. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Lo vuelvo a repetir. ¿Por qué dice este pasaje, Romanos 17? Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, porque antes los creyentes no tenían la Biblia como la tenemos tú y yo. Eran rollos muy voluminosos, muy extensos, y tú puedes recordar al Señor Jesús cuando entra en la sinagoga y abre el rollo del profeta Isaías y cita una porción de Isaías. Entonces no podías llevar, ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento, hermanos? Examen. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Cuántos? No pueden llevar 39 libros, imagínense, 39 rollos. No, llevaban porciones nada más. Entonces por eso dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero también, 1 Corintios 1:21, dice, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría que es Cristo Jesús, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Cuando las personas escuchen la predicación del evangelio es como van a ser salvos, por medio del escuchar la predicación, la palabra de Dios. Cada creyente tiene la responsabilidad, todos tenemos la responsabilidad de compartir el evangelio. Y hay, como dice el apóstol Pablo, ay, miserable de mí, ay de mí si no lo hago. Si tomamos este mandato de Jesús a la ligera, ay de nosotros, ay de nosotros. Dios permita que tengamos temor de esto y lo hagamos con responsabilidad. Ay de nosotros, porque las almas se están perdiendo, se están yendo al infierno. La única manera en que el hombre puede ser salvo es por medio de la fe en Jesucristo, la obra redentora de Jesús. Y cada creyente tiene la responsabilidad de compartir el evangelio, pero no cualquiera puede establecer una iglesia, ni puede bautizar tampoco. Podemos compartir a los vecinos y comenzar estudios bíblicos con ellos en nuestros hogares, pero eso es un ministerio de la iglesia. No se puede establecer una iglesia porque para ello hay un orden bíblico. De igual manera, en el Antiguo Testamento, que es ejemplo para nosotros, no cualquiera podía celebrar las ordenanzas. ¿O sí? ¿Cualquiera podía entrar al lugar santísimo? ¿Los levitas podían ofrecer sacrificios? ¿A quién le correspondía esto? Estaba el sumo sacerdote, luego estaban los sacerdotes, estaban los levitas. Cada uno tenía una función que realizar por llamado de Dios. Y quiero que vean lo que dice Hebreos 5 del 1 al 4. ¿Quieren ver Hebreos 5 del 1 al 4? Y aquí está hablando precisamente del ministerio del sumo sacerdote. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe de ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. El 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Nadie puede tomar esa honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón, dice la Escritura. Para terminar, regresemos a Hechos 8, del 18 al 25. Dice así la Escritura: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo,
porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, dice la Escritura, arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Hasta ahí nada más. Dice, bueno, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Recordemos que Simón el mago no se apartaba de Felipe, y Felipe pensó que las intenciones de Simón eran correctas, pero no fue así. Pues lo que leímos descubrió las verdaderas intenciones de Simón, pues al ver que el Espíritu Santo se daba con la imposición de las manos, entonces quiso dar dinero para él también tener ese poder. Simón tenía la ambición de tener el honor de los apóstoles. Y esto era una afrenta tremenda a los apóstoles, al nombre de Cristo, que es el que hace el llamado, y al cristianismo, porque aún hay un orden y mandato para los que sirven al ministerio. Aunque hay un orden y un mandato para los que sirven al ministerio, que es que vivan del ministerio, y así como hay un orden establecido en que deben de usarse conforme a su palabra cada rubro que él mismo ha establecido, el cristianismo no es un negocio. Como muchos falsos pastores, ministros de Satanás, se han aprovechado de la necesidad humana para enriquecerse y han hecho mercadería de la fe. Ya leímos 2 de Pedro 2, del 1 al 3. Ya lo leímos. Pero vean 2 de Corintios 2, 17. ¿Se acuerdan? 2 de Pedro 2, del 1 al 3, donde dice, pero así como hubo falsos maestros en el pueblo, también lo habrá entre ustedes. Pero vamos a ver qué dice 2 de Corintios 2, 17. El apóstol Pablo, defendiendo también su ministerio, dice, pues no somos como muchos. Es decir, que había muchos. Pablo, al mismo tiempo que estaba predicando la palabra de verdad contra su equipo, había otros, muchos, aquí lo dice, porque no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Es decir, aquí la palabra medran es interesante, porque la palabra en griego es cateleuntes. Aquí la palabra en griego es cateleuntes, y buscando el significado en griego traduce vendiendo como mercachifle. ¿Sabes lo que es un mercachifle? Mercachifle. ¿Qué es un mercachifle? Son los que están, sobre todo en la Ciudad de México, no sé si hay en Querétaro, pero en la Ciudad de México, los que están en el mercado, venga, pásele, compre. Sí, o qué pasa. Eso es un mercachifle, que está en el mercado chiflando para vender. Así hay falsos pastores. Son mercachifles, medrando, cambiando las escrituras para obtener un beneficio. Sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Hay otros que hermanos se le acercan y le dicen, es que yo quiero trabajar. Bueno, vente a trabajar, y lo pone a lavar su carro y tantas cosas más para beneficio de él, no de la iglesia. Es interesante, le decía, la palabra griega, porque esta palabra medran es cateleuntes, que son como los vendedores en la feria o mercados que están diciendo, cómprele, llévele, y están chiflando. ¿Quieren ver 1 de Pedro 5, del 2 al 5? 1 de Pedro 5, del 2 al 3 nada más. Dice la Escritura, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro favor, sino siendo ejemplo de la grey.
Y luego habla de las coronas, porque va a haber coronas para los pastores. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. La siguiente. Este fue el caso de Simón, quien con su manera de actuar, lo único que hizo fue descubrir su hipocresía y su falsedad, demostrando que le interesaban más las ganancias de la magia y pensando que podían comprar con dinero el poder de Dios. Por eso hizo este ofrecimiento a los apóstoles, a Pedro y a Juan. Hermanos, un ministro de la palabra debe su fidelidad a Dios y a su palabra. Debe de ser incorruptible. Y de manera personal te digo que eso lo tengo muy claro en mi servicio a Dios. En la obra de Dios y en mi servicio a Dios, mi fidelidad a Dios está por encima de mi esposa, está por encima de mis hijos y de cualquier amistad o afinidad que pueda tener con cualquiera de ustedes. Porque tengo que ser justo en la justicia de Dios, seguir el orden bíblico, y aunque lo que me digas y quieras que se haga conforme a tu justicia o lo que tú consideres que es justo para ti y que debo de hacer para así sentirte complacido, por encima de todo esto está Dios y su justicia, y todo debemos de hacerlo conforme a la palabra de Dios y al orden que nos enseña la palabra de Dios. No podemos caer en el error en el que cayeron los judíos. ¿Sabes qué hicieron los judíos? Vamos a ver Romanos 10 del 1 al 3. Dice Romanos 10 del 1 al 3. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, como creyentes tenemos que sujetarnos ¿a qué? A la justicia y al orden bíblico, a lo que dice la Escritura, con celo. Por esa razón hubo un rechazo justo de los apóstoles, de Pedro y Juan. A Simón le dijo, oye, pues, ¿sabes qué? Tu dinero perezca contigo. ¿Por qué has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? Dios nos ayude. No lo he dicho, pero lo voy a decir. Una vez, pues en el templo hay necesidades y puedes venir, y una persona vino y empezó a hacer esto, aquello, lo otro, para que después yo llevara a cabo un matrimonio que estaba en contra de la palabra de Dios. Y yo dije, ¿sabes qué? Aunque llenes de oro el templo y hagas lo que hagas, yo no puedo ir en contra de la palabra de Dios. Porque nuestra fidelidad primero está a su palabra. Y Dios no tiene necesidad de nada. Dios no necesita de nosotros nada. Nada. ¿Y es tentador? Sí. Simón pensaba que el don de Dios se podía obtener con dinero. Pensaba que el poder de un apóstol se obtenía por medio de un salario. Y esto puso al descubierto la verdadera intención del corazón. Ahí en 1 Corintios 4, el 1 al 5, no lo dicen, pero dice, ¿saben qué? No juzguemos nada antes de tiempo, hasta que aparezca el príncipe y revele la verdadera intención de los corazones. Pero es que, como estamos estudiando el problema en el que estaban los hermanos de José en Génesis, estamos estudiando, ¿qué hizo? Descubrió ¿qué? La verdadera intención de ellos. Y los problemas eso es lo que hacen, descubren. Pedro le dice, tu corazón no es recto delante de Dios. Simón tenía una apariencia y se mostraba de una manera, pero Dios, que conoce los corazones, sacó a la luz por medio de la situación la verdadera intención del corazón de Simón. Y lo vuelvo a repetir, hermanos, porque es algo que tengo en mi corazón.
Esto puede suceder con nosotros en el servicio a Dios. Deberíamos de trabajar en unidad, mostrando la unidad del Espíritu. Deberíamos de valorar lo delicioso que es habitar los hermanos juntos en armonía, en lugar de que salga a relucir la soberbia, el orgullo, la necesidad de reconocimiento público. Lo digo muy claro, hermanos. La iglesia no es un lugar para que vengamos a realizarnos y a que aquí se resuelvan todas mis frustraciones o necesidad de reconocimiento, vanagloria, y entonces que tengamos que tratarte con pincitas porque el hermano tiene su carácter y se enoja. La iglesia es un lugar para honrar a Dios. ¿Qué dice ahí? A Él sea gloria en la iglesia. A eso venimos, a darle honra y gloria a Dios. Y no debemos de perder nunca de vista eso. La iglesia es un lugar para honrar a Dios. Aquí venimos a darle toda la honra y la gloria y el reconocimiento. Entonces, Dios nos permita no ser de doble apariencia como Simón, con una doble apariencia y falsedad. De manera clara, Pedro le dice, tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Por qué? Porque somos lo que es nuestro corazón. Somos lo que es nuestro corazón. Proverbios 23:7. ¿Puedes ponerlo, por favor? ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Come y bebe y te dirá, mas su corazón no está contigo. ¿No fue el caso de Judas? El hombre de mi paz, el que comía conmigo, el que metía su mano en mi plato, pero su corazón no estaba con él. Si el corazón es torcido, no podemos ser rectos. Es inútil querer ocultar una falsa apariencia, pues Dios, que penetra hasta lo más íntimo del corazón y por Él nos juzga, en su momento sacará a la luz las verdaderas intenciones. Por eso debemos estar haciéndonos un examen de conciencia cada día. Cada día, dice la Escritura. Nuestro máximo anhelo e interés debe ser aprobados por Dios. De lo contrario, es a nosotros a quien nos estaríamos engañando para nuestra propia ruina. Por esa razón, Pedro le dice, veo que estás en hiel de amargura y en prisión de maldad estás. Las personas que tienen esta problemática se amargan a ellos mismos, y aunque veas una sonrisa, por dentro están amargados y la amargura carcome cuando no damos los pasos bíblicos para sanar. Cuando tardamos en dar los pasos bíblicos para sanar, para pedir perdón, para perdonar, el corazón se endurece. Y entonces comenzamos a actuar con soberbia y orgullo. ¿Los pecados favoritos de quién? De Satanás. Y entonces esos pecados, para no minimizarlos, tienen por objetivo matar, robar y destruir ¿qué? ¿Quieren robar nuestro dinero? No, robar nuestra fe. Lo dice Juan 10:10. El ladrón no vino sino ¿para qué? Matar y hurtar, destruir. Y Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La amargura, la rebelión, la soberbia y el orgullo son cosas que están escondidas en el corazón y salen cuando no pedimos perdón a Dios por tener esos sentimientos hacia otros. Esas cosas salen cuando el pecado con cuerdas nos tiene atados al servicio y a los intereses del diablo, que es la división del cuerpo de Cristo. Yo te vuelvo a decir esto. ¿Sabes cuánto costó? ¿Cuál fue el precio de nuestras almas? La sangre de Jesucristo.
Entonces, Dios nos ayude a entender que dividir y demás, estamos actuando no contra mí, no contra el hermano, estamos actuando contra Jesucristo. Contra Jesucristo. Por esa razón, Pedro le dice a Simón, arrepiéntete, dice el versículo 22 y 23, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Mientras hay vida, hay esperanza de perdón. Por esa razón, Pedro le da este consejo. Pero ¿cómo respondió Simón? ¿Cómo respondió Simón? Vean versículos 24 y 25, para terminar. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Quién tenía que orar? Simón no se atreve a orar por sí mismo. ¿Por qué? Porque le domina el miedo y no el amor de Dios. Satanás lo había engañado, haciéndole pensar que no tenía perdón, porque esa es la obra de Satanás. Él quiere robar, hurtar y matar y destruir nuestra fe, y cuando le damos entrada por una rendijita puede hacer mucho daño. Simón le pide a los apóstoles que oren por él, pero ¿quién tenía que orar? Claro que Simón. La relación es personal, el servicio es personal y la rendición de cuentas será personal. No nos dejemos arrastrar por sentimientos u opiniones de otros. Por lo pronto Simón le pide que oren por él, pero no para que Dios sane su corazón, no para que Dios le conceda un verdadero arrepentimiento. ¿Por qué le pide Simón que ore? Para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Así sucede muchas veces. Le tenemos más miedo a la disciplina y al castigo que al Señor de la disciplina y el castigo. Tememos más la disciplina y el castigo que al Señor de la disciplina y el castigo, el que castiga. Dios nos ayude, hermanos. Por otro lado, podemos ver que los apóstoles regresaron a Jerusalén, pero no iban de ociosos, ¿o sí? Ellos no perdieron el tiempo. Dice la Escritura que anunciaron, predicaron de Jesucristo en muchas poblaciones de Samaria, anunciaron el Evangelio. Y nosotros, cuando deberíamos estar haciendo esto para lo que somos, anunciando de Jesucristo, estamos ocupados luchando con nuestras pasiones, con nuestros orgullos, con nuestras soberbias, con todo lo que querramos ponerle, apagando fuegos, cuando la iglesia debería estar unida, unánime, dando testimonio de Jesucristo. Vamos a orar. Padre Celestial, bendice tu palabra, Dios, que no regrese a ti vacía. Tu palabra misma nos enseña que no son los oidores, sino los hacedores, los que serán bienaventurados. Por tanto, ayúdanos a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Porque, Señor, tú has hablado, tú conoces la necesidad que tenemos como iglesia, y tú quieres presentarte a ti mismo una iglesia santa, apartada para ti, gloriosa, que refleje tu gloria, tus atributos de santidad, de amor y sin mancha. Y muchas cosas pueden ser manchas en nuestros agapes. Ayúdanos, Dios. Bendice a Shalom y ayúdanos, Dios, a estar mirando muy bien. Tu palabra lo dice, mirad bien, que ninguna raíz de amargura brote entre vosotros,
y que por ella muchos sean contaminados. Ayúdanos a permanecer en el amor, en la santidad y en la verdad que es tu palabra, y perdónanos. Tú, Señor, conoces nuestro corazón y sabes que batallamos todos con nuestras imperfecciones, pero ayúdanos a recordar que debemos de ser moldeables, masa moldeable en tus manos, para que tú puedas hacer los cambios que cada uno de nosotros necesita para ser aprobados delante de ti. Perdona, Señor, nuestros pecados. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias a las damas.